y consiste en que una carga atraviesa un material a velocidad constante y hay una emisión de radiación. Entonces, recordemos que cuando una carga se mueve a velocidad constante no tiene por qué radiar. Sin embargo, cuando este movimiento a velocidad constante lo realiza a través de un material, hay un efecto sobre el material. Entonces, la carga va a velocidad constante, pero atraviesa un medio. Este medio pues está formado por átomos y el campo, la carga está creando un campo eléctrico y eléctrico más. Este campo eléctrico varía en el tiempo porque la carga se está moviendo. Este efecto produce una polarización en el material, una polarización variable en el tiempo. Entonces, el material empieza a radiar y esta radiación tiene una particular color, un color azul, y es lo que se conoce como radiación Cherenkov. Entonces vamos a ver en qué consiste esta radiación y a calcular la energía emitida en un cierto intervalo de movimiento de la carga en el material. Vamos a ver las figuras que tengo aquí. En esta estoy suponiendo que la carga va viajando con una velocidad menor que la de la radiación, menor que la de la luz. Entonces, cuando está en esta posición, emite radiación y aquí está el frente de onda de esa radiación. A medida que se va moviendo, va emitiendo, y aquí están los frentes de onda en algunas de sus posiciones. Entonces, fijémonos en particular cuando el intervalo de tiempo en que la carga estaba en esta posición y ahora en esta. En este intervalo de tiempo la carga recorrió una distancia de b por t, mientras que la radiación, como es más rápida que la carga, pues viajó más distancia, ¿no? Entonces aquí la estamos pintando como c por t. En este caso entonces, fíjense que la radiación va por delante de la carga, ¿no? Porque va más rápidamente, entonces la carga nunca va a alcanzar a su frente de onda porque va viajando más lentamente. Y este es pues el movimiento normal de una carga en el vacío. Ahora fijémonos en esta otra situación. ¿Qué pasa si la velocidad de la carga es mayor que la de la radiación? Vamos a manejar aquí como C, pero esto realmente solo ocurre en un material. Entonces, en ese caso, la carga pues va viajando en esta dirección, vamos a suponer a velocidad constante, y va emitiendo un frente de onda. Entonces, en esta situación sabemos que la carga no va a emitir radiación, el que va a emitir la radiación va a ser el material, pero nos sirve ese modelo pensar que es la carga la que está emitiendo la radiación. Entonces vamos a usar ese modelo, aunque sabemos que la radiación está proveniente del material por el que la carga pasa y perturba con su campo variable en el tiempo. Entonces vamos a ver la situación esta. Cuando la carga viaja a velocidad mayor que la radiación. Entonces, en ese caso, la carga igual va emitiendo una radiación, unos frentes de onda esféricos. Aquí nada más pintamos los círculos. Pero vean que como ahora la carga viaja más rápido que la radiación, entonces toda esa radiación se queda atrás, como una cola.
va viajando más rápido que la radiación que se emite a su paso. Entonces, en ese caso tenemos la situación en que la radiación, fijémonos en esta frente de onda de acá para acá, en que la radiación viaja a una distancia c por t y la carga en ese mismo tiempo recorre una distancia b por t mayor que la que recorre la radiación, ¿no? Entonces, esto ocurre a un ángulo particular, aquí lo dibujamos. Entonces, si hacemos haciendo un ángulo recto con este cono, ¿no? Aquí hay una simetría axial, entonces esto hay que darle una revolución de 180 grados y entonces tenemos un cono. Este ángulo es muy particular y es igual, aquí lo ponemos, entonces el coseno de ese ángulo, que es el coseno del ángulo Cherenkov, fíjense que es igual a cateto adyacente, que es c por t, entre, y esta sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, b por t. Entonces es c entre b, ¿no? Ahora, recordando que esto solo ocurre en un material, entonces realmente es esa c, hay que sustituirla por la c entre la propiedad del material, la permeabilidad dieléctrica o constante dieléctrica. Entonces el ángulo de Cherenkov viene dado por esta relación. El cono de Cherenkov es a este ángulo. Ahora vamos a ver cuáles son los potenciales de Liénard-Wieland para este movimiento. Entonces, recordando cuál es la expresión para los potenciales de Liénard-Wieland, tenemos que aquí están, ¿no? Nada más que hay que recordar que estos potenciales hay que evaluarlos en el tiempo retrasado o retardado. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, el tiempo en que la radiación precisamente recorre la distancia entre el punto de emisión y la posición del observador. Entonces, en el caso en vacío, la señal que llega al observador proviene de un solo tiempo y esta ecuación pues tiene una solución única. Pero vamos a ver que en este caso, en que la radiación viaja, digamos, lentamente, va a haber dos tiempos que contribuyan a el campo que observa el observador, ¿no? O el potencial del observador. Entonces vamos a resolver la ecuación para t' menos t y vamos a ver que hay dos soluciones en esta situación. Entonces vamos a ver la ecuación para el tiempo retrasado. Entonces t, el tiempo al que se observa la señal, es igual al tiempo en que se emite más el tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia que lo separa del observador. Aquí he puesto este diagrama donde vamos a considerar el intervalo de tiempo o de distancia entre este punto y este como posiciones de la carga. Entonces voy a colocar al observador en este punto P, haciendo un ángulo alfa con la velocidad de la carga, ¿sí? Entonces la dirección del observador es n y vamos a colocar en el mismo plano B y n. Entonces tenemos aquí, recuerden que tenemos simetría axial, entonces podemos escoger algún plano arbitrario y colocar ahí los dos vectores. Bueno, entonces la ecuación, de acuerdo con esta figura, entonces R es igual a X menos R de T'. R de T' es la trayectoria de la carga. Como la velocidad es constante, en este caso pues es B por T', simplemente. De modo que X, este vector que une a la carga en un tiempo anterior con el observador, es igual a R más B por T, de tal manera que X menos R por de T' viene a ser esta R más B por el intervalo de tiempo.
Entonces es el intervalo de tiempo t, t' menos t menos t'. De la ecuación para el tiempo retrasado podemos despejar t menos t' y nos queda de esta forma. Entonces, donde ya sustituí x. Poniendo el valor absoluto en términos de la raíz cuadrada, ¿no? Este es el módulo cuadrado, raíz cuadrada del vector que tenemos acá. Entonces tengo esta ecuación, r cuadrada más b por t menos t' al cuadrado, más 2 veces el producto punto de r punto b por t menos t'. Esta es una ecuación cuadrática para t menos t', ¿sí? Nada más tengo que elevar al cuadrado ambos miembros y tengo una ecuación cuadrática que resuelvo, y esta es la solución de esa ecuación. Entonces tengo dos soluciones posibles, ¿de acuerdo? Más y menos la raíz. En el caso en que la velocidad de la carga es menor que la de la radiación, esta diferencia b cuadrada menos c cuadrada pues es menor que 0. Y en ese caso, viendo la ecuación de la solución para t menos t', entonces este numerador es negativo y con este menos me da positivo. Entonces tengo que pedir que r punto b sea mayor o igual que 0, lo cual me da una restricción para el ángulo, y debo de tomar el signo negativo de la solución. ¿Por qué? Porque este es negativo y entonces aquí se me hace positivo, y de esa manera me da un número mayor que 0. Además, quiero que sea real, ¿no? Es decir, que aquí no haya números complejos, que la raíz, su argumento sea positivo, pero eso lo tengo asegurado porque esta cantidad es menor que 0. Entonces con este menos me da positivo, siempre esto es positivo, y como este es negativo, pues debo escoger el signo menos. Y solo tengo una solución para t menos t', es decir, el observador solo le llega la señal del punto t', ¿no? Solo le llega una señal en ese caso. Y vean que, bueno, también condiciona el ángulo al que se coloca el observador, ¿no? Entonces, no puede estar en cualquier ángulo. Si está en otro ángulo, pues no recibe ninguna señal. Bueno, pero entonces vamos a ver ahora qué pasa en el otro caso, cuando la velocidad de la carga es mayor que la velocidad de la radiación en ese medio, digamos n. Vamos ahora al caso en que la velocidad entonces de la carga es mayor que la de la radiación. En ese caso, la diferencia b cuadrada menos c cuadrada es mayor que 0, y entonces vean, esto es positivo. Entonces aquí, para tener un intervalo positivo y real, vamos a pedir que r punto b sea negativo, y también que la raíz, el interior de la raíz, sea positivo. Entonces pedimos que r punto b al cuadrado sea mayor que r cuadrada por b cuadrada menos c cuadrada, ¿no? Esto va a ser negativo porque ahora la diferencia es positiva, entonces tenemos que pedir que el primer término sea mayor que el segundo. Y entonces estas dos condiciones nos delimitan el ángulo en el cual el observador se tiene que colocar para recibir señal Cherenkov. Entonces, la primera condición nos dice que r punto b, o sea, r por coseno del ángulo entre la velocidad y la posición del observador, rb coseno de alfa, tiene que ser menor que 0. Entonces eso nos dice que el ángulo tiene que ser mayor que pi sobre 2 y menor que pi. Entonces el observador tiene que estar en esta región para recibir
recibir radiación. O bien, si está aquí, bueno, pues esperarse hasta que la carga pase y quede dentro del cono de Cherenkov, ¿no? La segunda condición también nos da otra restricción sobre el ángulo. En este caso, entonces, ponemos igual r punto b, r cuadrada, coseno cuadrado, mayor que esto, y lo podemos simplificar de esta manera. Entonces, de estas, al sacar raíces, hay que tomar el signo negativo, recordando la primera restricción, y entonces tenemos que el ángulo en el cual el observador se debe colocar para recibir radiación está entre pi, o más bien entre el coseno inverso de esta cantidad menos la raíz y pi, ¿de acuerdo? Es decir, va a estar en esta zona. Bueno, realmente aquí en el cono Cherenkov, ¿no? Entonces, aquí nada más podemos ver otra forma de expresar el coseno de este ángulo en términos del ángulo que habíamos definido primero como el ángulo de la radiación Cherenkov, y desde luego va a haber una relación entre alfa y teta c, ¿no? Entonces, esta región está delimitada por el cono de Cherenkov, que viene a ser en términos de alfa, aquí tenemos entonces esta alfa que define, alfa c que define el cono de Cherenkov, está desde luego relacionada con el ángulo que habíamos visto previamente. Bueno, entonces ahora además podemos expresar los potenciales en términos de estas cantidades, y recordando la expresión para los potenciales de Liénard-Wiechert, pues recordando el potencial electrostático, viene dado de esta forma, y ahora tenemos dos contribuciones viniendo de las dos soluciones a la ecuación T menos T'. De la solución podemos obtener este resultado, es decir, estas contribuciones en valor absoluto son iguales, y nos da entonces dos términos iguales, con lo cual el potencial electrostático viene a expresarse de esta forma, ¿sí? En términos de R, la velocidad de la carga, y esta C, recuerden, bueno, es la velocidad de la radiación en el medio, ¿no? Recordando que siempre estamos en el medio, de otra forma no podemos tener la condición que B sea mayor que C. El potencial vectorial, bueno, pues nada más es multiplicar por beta, y ya tenemos los potenciales, de los cuales podemos calcular los campos. El rotacional de A nos dará el campo magnético, etc. Ahora vamos a calcular la energía emitida usando una fórmula que ya derivamos previamente. Bien, ahora vamos a calcular el espectro de frecuencias usando una fórmula que ya conocemos, que nos da entonces la energía radiada por unidad de frecuencia por unidad de ángulo sólido. Entonces esta es la fórmula que ya teníamos, es la 1467 del libro de Jackson. Vamos a usarla, a pesar de que recuerden que todo esto lo derivamos para el vacío, pero resulta que estas fórmulas son válidas, nada más tenemos que hacer una sustitución. En vez de C entre raíz de la constante dieléctrica, y la carga, hacer esta sustitución. Tomando en cuenta además que la velocidad de la carga es constante, entonces la distancia que recorre pues es V por T. Entonces sustituimos la ecuación para la cantidad de energía radiada, y vemos que en ese caso esta cantidad es constante, la sacamos de la integral, el módulo al cuadrado, además haciendo las sustituciones para el caso que no es en vacío, nos queda entonces el módulo al cuadrado de esta cantidad, que si la reconocemos es precisamente la expresión para una delta
Entonces, usando esa información, pues tenemos entonces que esta es la expresión para la energía radiada. Entonces, fíjense que en esta expresión nos condiciona a que el ángulo teta, que en este caso le estamos llamando teta, al ángulo que hace la velocidad de la carga con la dirección del observador, entonces nos condiciona que ese ángulo sea C entre B raíz de la constante dieléctrica, precisamente el ángulo de Cherenkov, y entonces este es el cono de la radiación, ¿sí? Bueno, pero aquí tenemos que hacer pues una corrección o una cambio, porque realmente la carga no se movió de menos infinito a infinito en el tiempo, sino que la situación realista es que la carga pues se mueve en un intervalo de tiempo finito. Entonces, haciendo la integral en un intervalo de 2t, hacemos la integral, aquí únicamente puse lo que está en el módulo al cuadrado, de menos t a t, pues nos da una función seno entre el argumento, ¿sí? El módulo al cuadrado de esta función es máximo si el denominador es 0 o tiende a 0. Esto nos da igualmente el ángulo de Cherenkov, que es esto, ¿no? Pero bueno, no únicamente tenemos radiación en ese ángulo, sino que ahí está el máximo. El máximo de la radiación se emite en esta dirección. Ahora, si integramos en los ángulos para conocer la cantidad total de energía radiada, nada más estoy incluyendo la integral, y esto es módulo al cuadrado, entonces nos da esto, que sustituyendo en la expresión para la energía radiada, tenemos ahora esta expresión. Donde esto que tengo aquí entre paréntesis, pues es precisamente la distancia que recorre la carga en el tiempo, en el intervalo de tiempo 2t. Entonces, si quiero conocer la cantidad de energía radiada en ese intervalo de distancia, pues tengo dividido entre este intervalo de distancia y tengo nada más esto, ¿no? Entonces tengo esto, que puedo poner aquí seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, y lo pongo en términos de el ángulo de Cherenkov, y entonces tengo la expresión ya para la energía radiada en el intervalo de distancia que la carga se movió. Esta fórmula se llama de Frank-Tan por sus calculadores. Ellos recibieron el premio Nobel en 1958 por la explicación de este efecto que Cherenkov ya había observado en 1937. Este efecto es muy usado experimentalmente, por ejemplo, para caracterizar rayos cósmicos en los experimentos de Hopf o de Auger, también usado para detección de neutrinos en IceCube, en otros detectores de neutrinos, también en aceleradores como el ALICE. Es un efecto para medir la velocidad de partículas cargadas. Entonces la radiación de esta frecuencia y el ángulo puede dar información sobre la radiación, sobre la velocidad de las partículas que llegan a interactuar con un medio y se produce la radiación de Cherenkov.